Ejercicio 4 de la ley de Gauss. Considera una caja triangular cerrada en reposo dentro de un campo eléctrico horizontal con una magnitud E de 7,8 por 10 a la 4 newton sobre culón. Calcula el flujo eléctrico a través de A. La superficie rectangular vertical. La superficie a la que hacen referencia es la que podemos observar detrás de esta caja. Nosotros la hemos representado de la siguiente manera. Entonces, lo que nos da que es un rectángulo de base 30 centímetros por altura que es 10 centímetros. Entonces, como la fórmula del flujo eléctrico, la vamos a poner 1 para esta superficie, es el campo por el área de la superficie por coseno del ángulo. Entonces, como no tenemos área, pues procedemos a hallarla de la siguiente manera. Es base por altura, que son 10 centímetros por 30 centímetros. Eso nos da 300 centímetros cuadrados. Y al hacer el cambio a metros cuadrados nos da que el área es 0,03, ¿sí? Entonces procedemos a reemplazar en nuestra fórmula. Campo es 7,8 por 10 a la 4. El área de nuestra superficie es 0,03 y el coseno en este caso sería 180 porque el campo está entrando a la superficie. Haciendo los cálculos nos da que el flujo eléctrico en esta superficie es de menos 2340 newtons por metros cuadrados sobre coulombs. Listo. Procedemos a solucionar el literal B, que es el flujo eléctrico de la superficie inclinada. Quiere decir que, es esta, sobre esta, ¿sí? Pero para hallar, otra vez, ponemos la fórmula del flujo eléctrico en esta superficie, sería por coseno de el ángulo, ¿sí? Campo a el área. Lo que, para hallar el área sería lado por lado, y en este caso tenemos el 30 centímetros, pero no sabemos este lado a cuánto corresponde. Entonces, como tenemos la representación del triángulo, ¿sí? Lo que procedemos a hacer es, podríamos usar coseno de 60, que es igual adyacente, en este caso sería 10, sobre la hipotenusa, ¿sí? Haciendo los debidos cálculos, esto nos da que es 10 sobre coseno de 60, y al reemplazarlo en el área, para obtener el área, entonces lo que hacemos es 10 centímetros, estamos mirando, un lado sería de 30 centímetros y el otro es el que acabamos de hallar, que es este X, que es 10 sobre coseno de 60, ¿sí? Al hacer esta operación y pasarlo al metros cuadrados nos da que esto es 0,06 metros cuadrados, ¿sí? Al reemplazar en nuestra fórmula nos queda, pues el campo eléctrico es el mismo, entonces es 7,8 por 10 a la 4 por 10 a la 4. El área, la que acabamos de hallar, sería 0,06 coseno de 60 grados, por lo que estamos trabajando sobre esta superficie. Entonces, al hacer los cálculos, nos queda que el flujo eléctrico a través de esta superficie es 2340 newtons por metros cuadrados sobre coulombs, ¿sí? Y ya hemos obtenido lo que nos pidieron. El tercer y último literal nos pide el flujo eléctrico de la superficie total de la caja. Entonces hay que darnos cuenta, después donde estábamos acá, que esta caja tiene 5 superficies en total, que es esta de acá, la del lado de acá, la rectangular vertical y la que está por debajo. O sea que en total son 5. Entonces, el flujo eléctrico total sería el flujo eléctrico a través de la superficie 1 más el flujo eléctrico a través de la superficie 2 más el flujo eléctrico a través de la superficie 3
y así hasta que lleguemos a la superficie 5, ¿sí? Entonces, esto sería el de 1, lo hallamos, bueno, de hecho podríamos E1 más el flujo eléctrico de 2, y en estas otras es 0 porque el campo en ningún momento atraviesa ninguna de esas superficies. Entonces, lo que quiere decir que la superficie 3, superficie 4 y superficie 5, el flujo eléctrico es 0, ¿sí? Entonces, estos los acabamos de hallar anteriormente. Dijimos que para E1 es menos 2340 newton por metros cuadrados sobre coulomb, más el flujo en la superficie 2 nos dio 2340 newtons por metros cuadrados sobre coulomb, y para hacer que el flujo total a través de la superficie total, perdón, sí, el flujo total a través de la superficie total de la caja va a ser 0.